Bien. Ya cuando inicie la grabación. Perfecto. Ahí está. Ahora ya estamos. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos los que se unieron hoy a este taller. La idea de este taller, como hablamos antes, y a los nuevos que ingresaron ahora, es acercarnos un poco a lo que es la patología de la epilepsia, que es tan conocida, tan poco conocida a la vez, y el electroencefalograma, que es la técnica que nos permite realizar registros de la corteza cerebral, que en general, cuando hay determinados tipos de epilepsia, nosotros a través de ese registro podemos llegar a diagnosticarlo, aunque no es el único pilar, pero es una de las mejores herramientas que tenemos actualmente para diagnosticar este tipo de patología. El electroencefalograma, siguiente, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces con qué es la epilepsia, ¿sí? La epilepsia es un trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas en el cerebro y esto provoca las tan conocidas convulsiones. ¿Qué significa que se interrumpa la actividad de las células nerviosas en el cerebro? Significaría que por determinadas situaciones, por ejemplo, un traumatismo encefalocraneal, por ejemplo, un, una disminución de la glucemia, eh, por diferentes traumas o por diferentes patologías, tumores, en determinadas zonas del cerebro, a veces puede llegar a producirse necrosis o muerte de las neuronas, y eso puede darnos un electroencefalograma desorganizado o alterado, y eso clínicamente puede producir convulsiones, ¿sí? No siempre significa que cuando hay convulsiones haya muerte neuronal, ¿sí? No siempre es sinónimo de esto, sino que depende de la patología. Pero en general, el electroencefalograma en la epilepsia se produce por desorganización de la corteza cerebral o por muerte neuronal, porque tuve alguna patología que me produjo muerte neuronal en algún lugar de la corteza cerebral. Y eso es lo que podemos detectar en el electroencefalograma. Siguiente, Fernando. Sí. Bueno, con respecto a lo que es importante, información importante en la epilepsia, es tres cositas que puse como básicas para que los tengamos en cuenta como concepto. El tratamiento. La epilepsia puede ser tratada y ayudar al bienestar del paciente, pero es una enfermedad como tantas patologías neurológicas que no tiene una cura en sí. No es que nosotros tenemos un tratamiento mágico para tratar la epilepsia, sino que lo que hacemos es a través de la farmacología, de los fármacos, de acuerdo al tipo de epilepsia, es controlar esas crisis para que el paciente no tenga crisis o que tenga la menor cantidad de crisis posibles. Si bien hay diferentes tipos de epilepsias, hay algunas que empiezan en la infancia, que se llaman epilepsias benignas de la infancia, y que en la adultez o en la adolescencia pueden desaparecer. Hay otras que aparecen en la adolescencia, en la juventud, que se pueden autolimitar también solas, digamos, autolimitan solas, el paciente no vuelve a tener crisis. Esto no significa que el paciente deja de recibir tratamiento farmacológico, o sea, deja de recibir fármacos, pero esto no significa que la patología no pueda volver en algún momento. Si bien algunas son autolimitadas, no podemos decir que es una patología que nosotros mágicamente podamos curar. Con respecto al diagnóstico de las epilepsias, para realizar un tratamiento y su diagnóstico, siempre debe haber, obviamente, una consulta por un especialista en neurología para que pueda determinar el tipo de epilepsia, el tratamiento correcto y así poder sobrellevar el estado clínico del paciente. Dentro de los diagnósticos que nosotros tenemos para hacer una epilepsia, hay tres pilares. La clínica, ¿sí? Que es como el tipo de crisis que tiene el paciente, que eso en general nos lo trae el paciente y o en general el familiar, porque cuando el paciente tiene una convulsión, el paciente no recuerda lo que le pasa, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de cómo son las crisis, el paciente no recuerda cómo le sucede,
y entonces es el familiar es el que nos trae las características de la crisis que tuvo. Entonces, en general, el diagnóstico es clínico, neurológico, entonces en la consulta viene el paciente y el familiar y nos cuenta cómo es este tipo de crisis para hacer un diagnóstico diferencial. Recordemos, como dije en un principio, un concepto muy importante, que las convulsiones no son características, siempre no determinan que el paciente tenga una epilepsia. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una convulsión en un día en el que un paciente, por ejemplo, estuvo expuesto al calor, como estas temperaturas que estamos teniendo durante mucho tiempo, no se hidrató y no almorzó, bueno, esa convulsión que tuvo ese día sin tener antecedentes de epilepsia, por ahí nos hace pensar en otra cosa que no es una epilepsia. Por ejemplo, si un paciente es diabético y no se controla correctamente esa diabetes, o no está bien controlado, no se puso la insulina, no tomó la medicación, esa hiperglucemia o esa hipoglucemia, la hiperglucemia es que suba la glucemia mucho en sangre, o la hipoglucemia es que baje la glucemia mucho en sangre, puede provocar que el paciente también tenga una convulsión. Otra causa de convulsión muy frecuente, por ejemplo, en los ancianos, es que al no hidratarse tengan, por ejemplo, una hiponatremia, que se llama que el sodio baje mucho, ¿sí? Cuando el sodio baja mucho, eso también puede predisponer para que tenga una convulsión, ¿sí? Así que, como se darán cuenta, cuando uno habla de convulsiones, hay que tener muchas causas posibles en cuenta para llegar a un diagnóstico médico. Una vez que uno hizo todo ese interrogatorio, digamos, se le pregunta al paciente y al familiar cómo fue, después de eso, pediría los estudios complementarios. Dentro de los estudios complementarios que usamos actualmente, son tres básicamente, y uno es un laboratorio para ver todos estos parámetros metabólicos de los que estuvimos hablando, la glucemia, el sodio, todo eso que esté bien. Después pedimos también algo, una neuroimagen, que es una resonancia del cerebro, para ver cómo está todo, porque bueno, por ahí puede aparecer algo que nosotros no conocíamos previamente, que haya producido esa convulsión. Y el tercer pilar es el electroencefalograma. Dentro de los electroencefalogramas, que como dijimos, lo que hacen es registrar la actividad de la corteza cerebral, hay varios tipos de electroencefalogramas. Está el electroencefalograma simple, el electroencefalograma con activación compleja, que es el electroencefalograma en donde se hace un estímulo a través de la fotoestimulación, que se le ponen unos anteojitos al paciente, y entonces uno lo que hace es estimular justamente, hacer un estímulo visual, ¿sí? Para que desencadene algún tipo de descarga, que si uno no hace ese estímulo, no logra verlo. Y después el otro estímulo que utilizamos es la hiperventilación. Quizás alguno de ustedes alguna vez se hizo un estudio de electroencefalograma y ha visto que se hace respirar al paciente profundamente, porque lo que hacen tanto la fotoestimulación como la hiperventilación es generar estas descargas que nosotros queremos registrar en el electroencefalograma para hacer llegar a ser un diagnóstico más certero. Entonces tenemos el electroencefalograma simple, que no tiene ningún tipo de estímulo, en general se piden estos estudios para lo que es los ingresos a los trabajos, a los estudios laborales, a la fuerza, todo eso se pide un estudio simple para quedarse tranquilo de que no tiene ninguna descarga anómala. Después están los electroencefalogramas con activación compleja, que son esto que les explicaba, que reciben estos estímulos como la fotoestimulación y la hiperventilación. Después tenemos electroencefalogramas de sueño, ¿sí? Que en general son los estudios que cuando nosotros estamos sospechando realmente una epilepsia en niños, pedimos un electroencefalograma prolongado o prolongado en sueño, que duran más o menos 50 minutos, una hora, para que el paciente dormido se pueda registrar mejor sin artificios. Los artificios se llaman a los movimientos que puede haber del paciente, ya sea mandibulares, de las piernas, ¿sí? Que se muevan mucho oculares, que se mueva mucho el paciente y me den registros anómalos o que no son correctos de lo que uno quiere buscar, ¿sí? Y después tenemos otros estudios más complejos que se llaman polisomnografías, que son estudios del sueño más prolongados,
en donde se registra la actividad cerebral durante 5 o 6 horas de noche el paciente dormido, y otros parámetros como oximetría de pulso. Bueno, ese es un poquito más complejo y hoy no nos vamos a abocar en ese tema hoy, por ejemplo. Siguiente. Bueno. Entonces, volviendo a lo que es la epilepsia, el concepto de epilepsia, para que nos quede bien en claro los conceptos. La epilepsia ocurre cuando los cambios en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitable o irritable, como hablamos previamente, por eso lo podemos detectar en el electroencefalograma. Como resultado de esto, el cerebro envía señales anormales, esto ocasiona convulsiones repetitivas o impredecibles. Una sola convulsión que no sucede de nuevo no es epilepsia. Este es un concepto muy importante que les quiero dejar hoy, que volvemos a repetir lo de antes, y la importancia de que si un paciente convulsionó, de ninguna manera significa que bajo una crisis el paciente ya es epiléptico, ¿sí? Para llegar al diagnóstico de epilepsia, siempre tenemos que esperar que repita una segunda crisis, y esa segunda crisis en general tiene las características de la primera, y en las mismas circunstancias. Algo que es importante que ustedes deberían llevarse hoy como concepto es que para que nosotros los neurólogos pensemos en que es una epilepsia, es que no tiene que tener ninguna de estas causas metabólicas de las que hablamos, y tiene que tener algunas características muy importantes, que son que las crisis en general convulsivas duran poquito tiempo, ¿sí? O sea, duran menos de 5 minutos, inclusive menos de 2 minutos. El paciente en general no suele acordarse de nada, ¿sí? En general no hay crisis de llanto importantes, angustias del paciente, porque en realidad el paciente no está consciente de lo que le está pasando, ¿sí? Esas son las crisis como generalizadas, ¿sí? Las crisis generalizadas, las más conocidas, son las tónicas generalizadas, las que más se han conocido en la población, que son estas crisis en donde el paciente genera un grito, se cae al piso, o se pone muy duro, o tiembla mucho y se sacude, le sale espuma por la boca, y los ojos hacen retroversión ocular, que es que los ojos se van hacia arriba. Esa es la crisis más conocida de todas las epilepsias. Este tipo de crisis, si no tiene ningún factor metabólico, los que hablamos antes, bueno, ahí sí podemos pensar que se trataría de una epilepsia, pero tenemos que esperar un segundo episodio y tenemos que estudiar al paciente. Después hay otros tipos de crisis epilépticas, ¿sí? Que hay unas que son muy conocidas en niños, que son las ausencias, en donde el niño por ahí no hace esto de tirarse al piso, ni quedarse todo duro, ni generar estos movimientos clónicos, que se llaman estos movimientos de los brazos o piernas, sino que, por ejemplo, se queda sentado y durante unos minutos tiene la mirada fija en un lugar, y por eso se pierde de las clases, por ejemplo, o de contenidos de las clases, o en la casa también le hablan y no responde por unos minutos, y esto es un tipo también de crisis epiléptica, ¿sí? Entonces, crisis epilépticas hay un montón, ¿sí? Un montón de crisis epilépticas, de crisis diferentes, que bueno, que no vienen al caso de hoy, pero bueno, sepamos que hay diferentes tipos, y es un diagnóstico bastante específico como para pensarlo. Siguiente, Fer. Bueno, acá les traje un poquito como para un poquito de anatomía, ¿sí? De cómo es nuestro cerebro, ¿sí? Para que lo vayamos conociendo un poquito. Este es un corte sagital de un cerebro, hay 3 tipos de cortes. Este es un corte sagital, que es un corte como si nosotros nos pusiéramos de cortada y nos cortaran, digamos, la cara por el medio, y le pudiéramos partir al cerebro y verlo desde dentro. Fíjense entonces que lo que está en azul, ¿sí? Es el hemisferio cerebral, ¿sí? Lo que está en azul es el hemisferio cerebral. Esto rosadito de acá, que se ve acá, es el cerebelo, que tiene mucha importancia en el equilibrio, ¿sí? Después tenemos el diencéfalo, lo que está en naranja, ¿sí? El diencéfalo, y luego tenemos el bulbo raquídeo, ¿sí? Que está dividido en 3 partes, ¿sí? Básicamente es
mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, ¿sí? El naranjita se considera mesencéfalo, el celestito es el bulbo raquídeo, acá nos marca en celeste el bulbo raquídeo, y bueno, y más abajo la médula espinal, ¿sí? Esto forma parte del sistema nervioso central, ¿sí? Este es el sistema nervioso, está dividido en dos, ¿sí? Está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Acá estamos hablando solamente del sistema nervioso central, que para que les quede el concepto muy claro, forman parte del sistema nervioso central 4 estructuras que son acá las que están más marcadas, como para que a ustedes les quede el concepto. Tenemos el hemisferio cerebral, que es lo que está en azul, que tiene los 4 lóbulos cerebrales, ¿sí? Tiene 4 lóbulos cerebrales, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, ¿sí? Frontal, temporal, parietal y occipital, que está acá atrás. El cerebelo, ¿sí? El rosadito, que se ocupa, como dijimos, del equilibrio, todo lo que es la médula espinal y ay, en este momento no me sale la palabra bien, la médula espinal y por arriba todo lo que es protuberancia, tronco, el tronco cerebral, ahí está. El cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral y la médula espinal. 4 partes, podríamos definir 4 partes bien definidas, que son estas: cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. Son las 4 partes del sistema nervioso central, y el electroencefalograma lo que hace es registrar la actividad de todo lo azul de los hemisferios cerebrales. Por eso es que los electrodos se colocan sobre el cuero cabelludo, ¿sí? Hay otros electrodos que se utilizan en determinadas cirugías que se ponen adentro del cerebro directamente, ¿sí? Pero bueno, eso se hace en lugares más complejos, por ejemplo, el Hospital Ramos Mejía u otros lugares de mayor complejidad, en donde lo que se hace es recortar un pedacito de cráneo y adentro se ponen electrodos intracerebrales que están ya marcaditos, y ahí se registra directamente la actividad intracerebral adentro del parénquima cerebral, pero eso se hace cuando ya uno quiere operar determinados tipos de epilepsias, porque hay algunas epilepsias que se pueden operar, ¿sí? Por ejemplo, las epilepsias de los lóbulos temporales, que se consideran que son como muy refractarias. Refractarias significa que no responden a muchos fármacos, a muchos tratamientos. Esas cirugías tienen, esas epilepsias tienen tratamiento quirúrgico, y en ese caso los electrodos se ponen directamente adentro de la parte azul. Nosotros en el electroencefalograma lo que hacemos es ponerlo por fuera. Ustedes ven que acá está el cerebro en azul, y por fuera, ¿sí? Que está el cráneo, ¿sí? Está el cerebro, después están las meninges, y después está el cráneo, y luego el cuero cabelludo. En el cuero cabelludo es donde nosotros ponemos los electrodos para registrar la actividad cerebral. Bueno, siguiente, Fer. Bien. Bueno, ¿qué cosas me pueden provocar convulsiones? Como dijimos antes, acá hay un gráfico muy simple, muy simple, de causas que pueden provocar convulsiones. Una ACV puede provocar convulsiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque produce daño en la corteza cerebral. Más grande sea la ACV, o sea, más extenso sea la ACV, más afectación tenga el parénquima cerebral, más posibilidades tengo de que el paciente tenga convulsiones después de la ACV, ¿sí? Eso se llama una epilepsia secundaria. Todas estas son epilepsias secundarias. Secundarias porque son secundarias a patologías primarias y no per se genéticas o porque yo lo traiga desde la niñez u otra cosa. Entonces, tenemos el ACV, una causa muy importante que produce convulsiones. Trastornos epilépticos congénitos, esto sería una causa primaria de epilepsia desde la niñez, que yo nazco directamente con este trastorno epiléptico congénito. Infecciones que dañen el tejido cerebral, por ejemplo, una meningitis, una encefalitis, ¿sí? Todo eso, esas infecciones que produzcan daño, puede también quedar la corteza cerebral
irritada y entonces eso puede generar infecciones en forma posterior a tener la infección. Y las demencias también pueden producir convulsiones, porque la demencia es neurodegenerativa. La demencia, por ejemplo, hay un montón de tipos de demencias también. La más conocida, las más frecuentes, es la enfermedad de tipo Alzheimer, por ejemplo, y como produce daños neurodegenerativos, puede provocar también convulsiones. Las demencias también se pueden producir porque el ACV me deja secuelas a nivel de la corteza cerebral y esa demencia vascular también puede producir convulsiones. Siguiente. Bueno, esto es muy, muy, muy importante que les quede este concepto que traigo hoy. Es muy interesante. ¿Qué tengo que hacer yo ante un cuadro epiléptico? ¿Sí? Bueno, los sí y los no. Los no. No trate de sujetar a la persona o evitar que se mueva, ¿sí? Nunca. ¿Por qué? Porque uno puede salir lastimado de esa situación, ¿sí? El paciente, imagínense que es un paciente que no tiene control de su cuerpo, entonces el paciente genera movimientos tónicos y clónicos hacia todos lados, si hay un niño, si hay algún lugar. Bueno, ¿qué hay que hacer? Al paciente hay que aislarlo de cualquier persona o de cualquier mueble o cualquier lugar que uno tenga cerca de su casa, ponerle si quieren alrededor, almohadones alrededor, ¿sí? Para que no se lastime tampoco, y de ninguna manera tratar de sujetarlo, porque si hay algo que suele suceder es que las personas piensan que con sujetarlo la crisis va a ceder, por sujetarlo se va a dejar de mover, y en realidad no, porque ustedes piensen que el problema está en la parte azul que vimos, que se produce una irritación muy importante de esa zona, que es algo que nosotros no podemos controlarlo sujetando al paciente, ¿sí? Entonces, bueno, de ninguna manera tenemos que hacer eso porque podemos salir lastimados nosotros. Tengan en cuenta siempre que las convulsiones en general duran poco tiempo, 2 a 5 minutos en general. Hay convulsiones que duran más, pero en su gran mayoría duran 5 minutos o menos. Entonces, no va a estar tanto tiempo convulsando. En ese momento es mejor que yo llame a una ambulancia a que esté sujetando al paciente, ¿sí? Si el paciente ya es conocido como epiléptico, si nosotros ya sabemos que el paciente es epiléptico, no llamamos a la ambulancia, no sería necesario, si tiene una sola crisis, si dura menos de 5 minutos, no sería necesario que yo llame a la ambulancia, sino que lo que hago es esperar que esa crisis ceda y después me comunico con el neurólogo de cabecera, le digo lo que sucedió y lo llevo después a la consulta, ¿sí? En forma más tardía. Ahora bien, si es la primera vez que tiene una convulsión, mientras el paciente está convulsionando, no trato de controlarlo y llamo al SAME, por ejemplo, o a mi obra social, contando la situación para que lo vengan a controlar y si es necesario ser trasladado. Esto es muy importante, el segundo punto. No ponga nada en la boca de la persona, ¿sí? Una persona con una convulsión no se puede tragar la lengua, ¿sí? Nunca, bajo ningún punto de vista, hay que tratar de sacarle la lengua al paciente que tiene una convulsión, ¿sí? Porque no se va a tragar la lengua, va a ceder con el proceder de la crisis y luego eso se va a aflojar, porque nosotros en la lengua tenemos músculos en la lengua. Entonces lo que hace es contraerse, como el resto de los músculos del cuerpo, en una convulsión tónico-clónica. Esa contracción de la lengua va a ceder ni bien sea la crisis, ¿sí? Entonces, de ninguna manera, porque ha sucedido que ha habido fracturas de dedos de familiares porque le han querido sacar la lengua hacia afuera y el paciente muerde en ese momento porque contrae toda la musculatura. Absolutamente contraindicado, ni ponerle los dedos, ni ponerle una gasa para que abra la boca, ni secarle la espuma que le sale de la boca, porque ahí sí se puede traer una gasa o un algodón. Entonces, no hay que tocar al paciente ni tratar de agarrarle la lengua, por favor. No intente darle respiración boca a boca como RCP y evite darle comida o algo de beber. Por favor, les pido que no le intente dar de reanimación RCP porque el paciente en ese momento no está teniendo una insuficiencia respiratoria u otra cosa que necesite oxígeno en ese momento, sino que es otra cosa, se está convulsionando.
Y nunca darle de comer o algo de beber, ¿sí? Jamás, porque otra vez puede tener, puede tragarse eso, puede irse hacia otra vía, provocar otro tipo de problemas. En concreto, la conducta es esperar a que pase la crisis, mientras tanto llamar a un servicio de emergencia. Entonces, ¿qué sí deberíamos hacer nosotros ante una crisis convulsiva? Yo sé que no es fácil ese momento pasarlo, es muy angustiante, siempre parece que lo que me cuentan los familiares es que parece que durara 1000 horas, cuando en realidad dura minutos, no saben qué hacer, la verdad que genera una angustia muy importante, pero es importante que sepamos que podemos ayudarlo teniendo estas pautas y mientras vamos llamando a un servicio de emergencia. Entonces, ¿qué cosas deberíamos nosotros hacer ante un cuadro de una crisis epiléptica? Con cuidado recostar a la persona en el piso, ni en la cama, ni sentarlo en la silla, ni sentarlo así, no. Lo recuesto en el piso, aunque parezca inhumano, hay que acostarlo en el piso para que no se pueda caer, ni lastimar, ni golpearse con nada. Acostarlo en el piso rodeado de almohadones en lo posible o lejos de cosas que se pueda lastimar. Voltear a la persona suavemente hacia un lado, ¿sí? Esto sí es importante porque sí llega a generar algún tipo de vómito o algo durante la convulsión, al yo ponerlo hacia un costado, evito una asfixia, ¿sí? Por ese vómito. Entonces siempre despacio lo volteo hacia un costado, porque esto lo va a ayudar a respirar también. Retirar del área alrededor de la persona objetos duros o filosos para prevenir lesiones, como dijimos antes, y tomar el tiempo que dure la convulsión. Muy importante tomar el tiempo que dure la convulsión, ¿sí? Porque hay veces que las convulsiones digamos, se extienden demasiado, ya tienen otro tipo de tratamiento en un centro de urgencias. Si la convulsión dura más de 5 minutos, llamar al 911, ¿sí? Llamar al 911 si dura más de 5 minutos en un paciente epiléptico conocido. Nosotros sabemos que es epiléptico y dura más de 5 minutos, debo llamar a una urgencia. Si no es conocido, llamo al 911, apenas empieza a tener la crisis para que sepamos de qué se trata, ¿sí? Siguiente. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de los electroencefalogramas, que entonces dice para qué los necesitamos y qué detecta. Siguiente. ¿Qué es un electroencefalograma? Dentro de lo que es la neurología está la neurofisiología, que es un área de la neurología que estudia todo lo que es las características eléctricas, digamos, del sistema nervioso central. El electroencefalograma es una prueba diagnóstica perteneciente al campo de la neurofisiología, que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral, la cual surge de diferentes impulsos eléctricos generados por las neuronas, ¿sí? Que son células del sistema nervioso central, como dijimos antes, esas 4 partes de las que hablamos antes, para comunicarse entre sí, la parte azul solamente, que son los hemisferios cerebrales. ¿Qué se necesita para realizar un electroencefalograma? Electrodos, ¿sí? Que recogen diferentes impulsos eléctricos cerebrales. Los electrodos son unas chapitas, ¿sí? Como de bronce, digamos. Esas chapitas se le pone una pasta, ¿sí? De bentonita en general, se le pone esa pasta, se limpia bien el cuero cabelludo, eso lo hacen los técnicos. Nosotros en el curso que vamos a dar está nuestra técnica que trabaja conmigo, que les va a explicar muy bien la, la técnica, cómo se hace, pero básicamente el paciente debe ir solamente con el lavado del pelo con cabello con shampoo, es muy importante si se van a hacer un estudio de estos, porque el acondicionador hace que resbalen los electrodos. Entonces, con shampoo se limpia el pelo, el técnico lo que hace es limpiar el cuero cabelludo, separar el cabello y limpiar con alcohol esa zona, y se le colocan los electrodos en diferentes puntos que ya están previamente preestablecidos por un sistema que se llama 1020, que es internacional,
en donde se colocan los electrodos y después se hacen diferentes tipos de registros de acuerdo a lo que uno quiera ver en el paciente. Entonces, para realizar un electroencefalograma, necesitamos electrodos que recogen los diferentes impulsos eléctricos cerebrales. Esos electrodos, esas copitas, tienen unos cables, que esos cables se enchufan en el amplificador, ¿sí? Que es un aparatito, que es el electroencefalógrafo, en donde nosotros enchufamos los electrodos. El amplificador es un aparato de registro que transforma dichos impulsos en un registro de ondas cerebrales. El amplificador va conectado a una PC, una notebook, a un sistema digital, digamos, que lo que hace es que nosotros después, los neurólogos, podamos ver ese registro que queda en esa computadora y de acuerdo a ese registro ver si es patológico o no, ¿sí? Entonces el tercer componente es la computadora para su interpretación y estudio posterior. Siguiente, Fer. Bueno, ¿cuáles son las razones por las que nosotros realizamos el estudio de electroencefalograma? Bueno, es una prueba ampliamente conocida y utilizada en el campo de la neurofisiología y la neurología. Tiene múltiples aplicaciones, ya que aporta información objetiva sobre el estado de la actividad eléctrica cerebral, permite detectar anomalías como intoxicaciones, consumo de drogas, enfermedades inflamatorias, infecciosas, vasculares, tumorales o degenerativas, entre otras. También es ampliamente utilizado para el diagnóstico de problemas del sueño o de focos de epilepsia, como dijimos antes. Siguiente. ¿Vemos? Bien. Bueno, con eso dimos un pantallazo general de lo que es la epilepsia en general, los conceptos generales, y de electroencefalografía es todo los usos que tenemos actualmente y lo que utilizamos para hacer los registros, digamos, Fernando. Así que bueno, con eso es lo que quería era traerles un pantallazo general de esto. Espero que les haya sido de mucha utilidad. No sé si tenemos dudas o algo. Fernando, ¿te queda alguna duda de lo que me quieras preguntar? No, todo muy claro porque lo hiciste muy, muy Bueno. sencillo. Es importante, me quedé con esta cuestión que comentaste, es el tema de las crisis en los niños, ¿no? Que en general a veces son de ausencia, ¿no? Y entonces muchas veces nos pasa que a veces los chicos están como perdidos, con la mirada fija en algún lugar y uno dice, este chiquito está en la nube de Valencia, y uno a veces como padre no presta atención, ¿no? A estos síntomas que obviamente que el niño no sabe y que tranquilamente pueden ser episodios de ausencia, y que no están estudiados, ¿sí? Así que es súper importante, me quedé con eso dando vueltas porque a veces uno no presta atención, ¿no? A esos datos y piensa que por ahí el nene es despistado, que está, digamos, en su mundo, porque ahora los chicos con el tema de la tecnología y que están todo el tiempo conectados a la computadora y a los juegos, es como que están como abstraídos un poco de la realidad. Esa es lo que nos pasa Sí, a la gran mayoría, ¿no? Y eso sobre todo el fue tema de la pandemia. de la pandemia, tal cual. Y otra cosa que también se está registrando en los últimos años es que en los pacientes adultos mayores, o sea, en los ancianos, es como que también están apareciendo epilepsias no secundarias, o sea, no secundarias a una ACV, no secundarias a una demencia, ¿no? Esto antes no se veía, y en los últimos años están apareciendo como epilepsias de novo en pacientes de más de 70 años. Nosotros los estudiamos y no tienen ninguna patología, ni vascular, ni nada, y son epilepsias de novo, que esto no pasaba antiguamente también, como que en los últimos años hay mayor prevalencia, así que bueno, a prestar atención también Bien. a eso. Y otra cosa con respecto a los niños, que no hablamos pero que es importante, es un diagnóstico diferencial muy importante y muy frecuente, que son las convulsiones febriles, ¿no? Como que las convulsiones febriles se producen en pacientes que tienen mucha temperatura corporal, en niños ante un cuadro infeccioso, y convulsiona al paciente, pero de ninguna manera significa que esa convulsión febril implique que el paciente es epiléptico o que a futuro vaya a ser epiléptico. ¿Sí?
Eso es un concepto bastante importante que hay que dejar en claro porque se piensa mucho y no es así. Si una convulsión febril es un antecedente y nada más, no significa que ese paciente vaya a tener o que haya habido muerte neuronal o que haya habido determinadas otras cosas que asustan mucho. Hay que estudiarlo, pero en general no corresponde a que el paciente sea epiléptico. Es súper importante el control, ¿no? Con el neurólogo, porque muchas veces pasa con esos niños que han tenido a lo mejor algún episodio convulsivo durante la niñez y por no tener un buen control o un buen seguimiento quedan estigmatizados como que de niños fueron epilépticos y que después durante la adolescencia les desapareció, digamos, la enfermedad. Eso es algo también que es como una especie de mito, ¿no? Que también es Es importante dar a conocer. Exacto, es muy importante porque el paciente queda también como etiquetado como epiléptico y, desde niño, y eso hace que hay un montón de actividades que no haga o que los padres por temor no les dejen hacer, no tengan una buena calidad de vida desde la niñez por pensar que ese epiléptico en realidad tuvo una convulsión febril y nada más. Eso es muy, muy importante, un concepto que hay que aclarar y llevarse ya. Bien. Y la última pregunta que te voy a hacer, ¿hay alguna Sí. relación con esto que comentabas de las crisis epilépticas de novo sin factores desencadenantes relacionados con el COVID? No se estudió todavía, o sea, no se ha registrado todavía que haya relación con el COVID y la epilepsia. Sí, por ejemplo, o sea, hay un paper, por ejemplo, publicado recientemente, de que hubo cinco casos de pacientes con COVID y que tuvieron ACV secundario al COVID. ACV secundario al COVID sí ha habido casos, inclusive en pacientes jóvenes. ¿Sí? En pacientes jóvenes con COVID han tenido ACV. No se ha registrado, no hay nada publicado con respecto a la epilepsia. Bien, buenísimo. Sí, yo te tiré esa pregunta porque ahora como está todo relacionado y todos los asocian al COVID, No, a mí olvídate. me pasa con lo cardiológico que todos lo asocian al COVID. Así ¿El que bueno, cardiológico hay algo que se haya registrado, Fernando? ¿Cardiológico hay algo relacionado con el COVID? sí, cardiológico sí, lo que produce, digamos, en muchos pacientes son miocarditis. Entonces, Ah, mira, como cualquier virus, o sea, el Coxsackie, cualquiera de los virus que nosotros conocemos que afectan, digamos, el músculo cardíaco, este virus, como es un virus exactamente igual a los otros, se ve, digamos, en muchos pacientes que tenían electrocardiogramas normales o la estructura cardíaca normal, después del COVID presentan extrasístoles ventriculares, presentan arritmias que no tenían previamente, por eso es que en general ahora es como hay como una rutina, ¿no? El paciente post-COVID sí o sí tiene que hacer una evaluación cardiológica para poder detectar todas estas secuelas posibles, ¿sí? Y bueno, la mira, miocarditis se diagnostica con una resonancia cardíaca. Por suerte tenemos métodos claro. diagnósticos como para poder evaluarlos. Entonces se vio en O sea, es muchos que nosotros, estudios. sí, perdón, perdón que te interrumpa, no, decime, yo después te digo si querés. No, no, que se vio en muchos estudios esto, ¿no? De que esos pacientes que tenían esa disnea, esa falta de aire, como que no terminaban de recuperarse después del COVID, se hacían estos estudios de resonancia magnética y se detectaba y se diagnosticaba que había una inflamación del miocardio, que es el músculo cardíaco. Entonces se llegó a la conclusión y a la Claro, asociación, ¿no? claro. Nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista neurológico, ahora estamos trabajando con el grupo de enfermedades desmielinizantes de la Sociedad Neurológica Argentina por el tema de la vacunación, del COVID y todo, y la verdad es que por suerte, con todo lo que es la patología neurológica, no se han detectado directamente ni agravación de los síntomas de las patologías desmielinizantes, autoinmunes que tenemos. Así que bueno, por suerte no está absolutamente contraindicada en nuestros pacientes. Así que por suerte, la verdad que lo neurológico estuvo bastante resguardado, digamos, Qué el bueno, COVID en principio. por suerte, por Así suerte. que bueno, sí, por suerte sí. Bueno, bueno chicos, yo acá en el chat no estoy viendo ninguna pregunta. Héctor Ruiz nos comentó nada más que nos estaba siguiendo desde José Cepaz.
así como yo les fui preguntando en el chat desde dónde nos miraban y todo eso, seguramente Bien, bien. hay muchos alumnos que vas a tener en la diplomatura, porque por ahí también la vi que estaba conectada Anaí, que también es conocida y fue alumna nuestra. Así que bueno, nada, hay muchos alumnos que ya por lo Ahí menos vamos conocen saludando a la docente. a Ana, que levantó la mano. ¿Quién? Ana Marega levantó la mano, no sé si querrá preguntar algo. A ver. No, solamente quise saludar, que soy desde Pilar, pero toqué algo mal. Gracias. Perfecto, pensé que nos querías preguntar algo. Bueno, bueno, No, gracias. Bueno, bienvenida. Sí, la manito la pueden, o sea, hay una manito abajo que cuando ustedes la apretan es como que para que el docente sepa de que hay un alumno que está interesado en hablar o en activar el micrófono para decir algo. Así que en general, bueno, esas cositas las van a ir viendo en la medida que vayan teniendo las clases, porque hay ciertos como especies de protocolos que uno maneja como para que sea prolijo y como para que entre todos nos podamos entender, si no es como que nos superponemos todos con los sonidos y no se entiende nada, ¿no? Entonces, de a poquito uno va adaptándose a toda esta cuestión, ¿sí? Así que bueno, recuerden que esto está grabado, ¿sí? Recuerden que los que estén interesados, que se hayan sumado al taller y estén interesados en hacer la diplomatura de electroencefalografía con la doctora, todavía están a tiempo para inscribirse. Ahora yo después en el chat le dejo las vías de contacto y los que han hecho el taller y que estén interesados en acceder al certificado de asistencia, también se pueden contactar con Eliana, nuestra secretaria, que les va a explicar los pasos a seguir. Y ahí me comentó algunos de los chicos si tenían acceso a la información que se había visto hoy, y los que accedan al certificado también, digamos, se les puede mandar el PDF como para que lo puedan leer y todo eso. Obviamente que los que van a hacer el curso también van a acceder a toda esa información y mucha más, por supuesto, ¿no? Pero bueno, la idea hoy era hacer una pequeña presentación con la docente, y aprovechar también como para que se encuentre con los futuros alumnos, que ya nada, ya la semana que viene ya van a estar iniciando la diplomatura, ¿sí? Así que bueno, si no tenemos más dudas, bueno, sí, ahí puso Lorena Muescas, hola, hermoso taller, mi nombre es Lorena, desde Caseros nos estaba viendo, ¿sí? Bueno, Federico dice gracias, hermosa clase, muy completa. Está bueno esto también la devolución, ¿no? Por parte de los alumnos o los asistentes que les haya gustado y que les haya interesado. Es muy interesante todo el tema neurológico, a mí siempre me interesó mucho y todo el tema de epilepsia y las patologías neurológicas son súper interesantes y son como medias un cupo, ¿no? Porque es como que uno no concurre mucho al neurólogo y debería concurrir más seguido. Así que Rosana Paulón nos dijo muchas gracias. Así que bueno, María, a todos les ha gustado la clase, así que fue muy clara, muy concisa, muy entretenida, así que bueno, nada, gracias por tu asistencia, por tu participación y recuerden que esto lo van a poder ver después en el canal de YouTube, ¿sí? Vamos, así que después le vamos a pasar el link en el grupo para que puedan acceder al canal, ¿sí? Bueno, que sigan bien, bueno, ¿eh? gracias. Hasta Adiós, luego. que estén bien. Adiós. Nos vemos.